Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2 de Segunda de Samuel y vamos a estar destacando las cualidades de un buen líder. Vamos a estar destacando las cualidades de David, de las cualidades que nosotros como líderes debemos también de poseer. Y vamos a también estar estudiando la separación del pueblo de Israel, la batalla entre el mismo pueblo. Así es que conéctese, quédese aquí para que aprenda aquí conmigo. Pero primero voy a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos has regalado. Gracias por una nueva oportunidad, Padre Santo, de buscar tu rostro, de servirte, Señor, de adorarte, de alabarte, Padre Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Prepara la mente y el corazón de todo aquel que va a recibir esta palabra, Señor, y dame sabiduría, dame entendimiento, Padre Santo. También oro, Padre Santo, por aquellos que de alguna manera están siendo atribulados, Padre, aquellos que tienen problemas, Señor, que seas tú, Padre Santo, resolviendo, aquellos que están enfermos, Señor, que seas tú, Padre Santo, trayendo sanidad, bendito Dios. Si alguno tiene necesidad, Padre, que tú les proveas, Padre Santo, conforme a tus riquezas, Señor, que son grandes. Padre, yo pongo todas estas peticiones en tus manos y te doy honra y te doy gloria, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Así es que vamos a prepararnos para este estudio. Como les digo, vamos a estar destacando las cualidades del liderazgo de David. Y el título dice: David es proclamado rey de Judá. Y dice en los primeros dos versículos: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: subiré a alguno de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, dice, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Aquí empieza este capítulo diciéndonos después de esto, o sea, después de que David echó a Saúl y a Jonatán, después de que le preparó aquella canción donde él destaca todas las cualidades, todas las virtudes que tenía Saúl, Jonatán y los que con él estuvieron. Después que destaca todo lo bueno que habían hecho al pueblo de Israel, lo vimos sacando todo lo bueno que había hecho durante los 42 años del reinado de Saúl. Y lloraron también y ayunaron también por ellos. Después de esto, él viene y consulta a Dios. Ahora vemos a un David transformado, a un David cambiado, a un David que ya no toma las decisiones por sí mismo, porque si nos ponemos a pensar, ya él yo lo habían ungido por rey allá Samuel, entonces él hubiera dicho: no, pues ya murió Saúl, ahora yo puedo ir y tomar el reino, ya puedo ir y tomar Israel para mí. Pero ahora él consulta a Dios. En los capítulos anteriores vimos a un David que, afligido, preocupado, atormentado por los problemas, decide irse a la tierra de los filisteos y no consulta a Dios para irse allá. Y allá dice que donde la tierra de los filisteos estuvo viviendo por 1 año y 4 meses, en los cuales no nos comenta que estuviera, que estuviera conversando con Dios, que estuviera preguntándole a Dios qué hacer. Pero que Dios utiliza esta tribulación de que los amalecitas entran a la ciudad, saquean la ciudad y le roba a la familia para volver a traer a David. Miren, cuando nosotros nos vamos para el mundo, el Señor va a utilizar cualquier cosa para podernos atraer otra vez a su presencia, para que volvamos otra vez bajo su cobertura. Eso fue lo que le pasó a David. David se encontró en un momento de tribulación, en un momento que ya no tenía a nadie a su alrededor, porque aún hasta los que estaban con él dice que lo querían apedrear por causa de que habían perdido sus familias. Y David consultó a Dios y Dios le respondió. Ahora vemos a un David que tiene como prioridad la comunicación con Dios. Nosotros como cristianos debemos de tener la comunicación con Dios como una prioridad y no como algo solamente para en caso de emergencia. Tenemos que gastar tiempo, tenemos que utilizar de nuestro tiempo para darle al Señor, porque ni siquiera el tiempo nos pertenece, es Él el que nos da la vida, es Él el que nos da el día, es Él el que nos da todo. Darle un poquito de todo lo que Él nos da y pasar tiempo en conversación con Él, no tenerlo solamente como algo en caso de emergencia, sino que sea algo, una costumbre de vivir comunicándonos con Él. Así es que David ahora le pregunta cada detalle al Señor. Fíjense que Él no sube directo a Israel a gobernar, sino que le pregunta: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Ni siquiera le pregunta: ¿subiré a Israel? No, alguna de las ciudades
de Judá. Y Jehová le responde, sube. Y me gusta también porque Dios no le responde todo de un solo, porque Dios le podía decir, sí, sube aquí y allá y haz esto y esto otro, pero Dios solamente le contesta, sube. Y pues cuando Dios le contesta solo una parte, David tiene la necesidad de volverle a preguntar, porque Dios quiere que nos estemos comunicando con Él. Dios quiere que estemos hablando con Él, porque de allí viene nuestra fuerza, de nuestra comunicación con el Padre. Y entonces David le vuelve a preguntar y le dice, ¿a dónde subiré? Y ahora Dios le dice, a Hebrón. Y me gusta, ¿no? Ya lo manda a este lugar. Hebrón pertenecía a Judá. Y Hebrón es una ciudad también bien importante, fíjense, porque desde el Antiguo Testamento, desde que estaba Abraham, no, seguimos en el Antiguo Testamento, perdón, desde que estaba Abraham, ¿no? Abraham vivió allí, Abraham pasó por ahí, y es más, allí está enterrado Abraham y su esposa, Isaac y su esposa también, creo yo, ahí están enterrados. Entonces este lugar es básico, es importante, por lo cual Dios lo manda para allí. También dice que es un lugar bien estratégico para poder defenderse de los ataques, porque es un lugar alto. Hebrón también es la ciudad al que se la dieron a Caleb. Caleb era uno de los valientes que fueron a investigar la tierra. Caleb y Josué, que fueron los únicos que dijeron, subamos, porque si Dios está con nosotros, esos gigantes no nos van a ganar. Mire, y a Caleb le dieron la oportunidad de elegir entre todo Israel una ciudad, y Caleb eligió esta. Él, que ya conocía la ciudad, eligió a Hebrón. Ahora el Señor lo está mandando a David ahí. Y dice el 2 que él subió con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, la de Carmel. Ahora ya tiene 2 mujeres más la hija de Saúl, que también la tiene, y más adelante vamos a ver que la manda a pedir. Eso no es lo correcto, ¿no? Tener tantas mujeres es algo que a Dios no le agrada, pero pues Dios no los condenaba en ese momento, Dios no los mataba inmediatamente, pero todas esas cosas traen graves consecuencias que las vamos a ver más adelante. Dice el 3, llevó, dice, también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno, dice, con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. En este versículo me voy a basar para decirles qué tipo de líder era David. ¿Por qué un grupo de hombres buscan estar con David? ¿Por qué lo quieren seguir siguiendo? ¿Por qué quieren seguir con él? Nos acordamos, ¿no?, que cuando este grupo de hombres vino donde David no tenía nada. David estaba huyendo. Lo que tenía era desiertos, huidas, vivir en cuevas. Pero este grupo de hombres, a pesar de que David no tenía nada más que ofrecerles, ellos vinieron y se quedaron con él. Y miren el tipo de hombres que eran estos. Dice 1 Samuel 22:2. Y se juntaron con él, dice, todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban, dice, en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Otra cosa, cuando nosotros lideramos, nos gustaría liderar un grupo de personas que son responsables, que son trabajadores, que son obedientes. Pero este grupo que le vino a David no era el más responsable, no era el más obediente, ni tampoco era el más preparado, porque dice que eran endeudados, que estaban, dice que se hallaban en amargura de espíritu, y de ellos dice que estaban afligidos también. De ellos David se convierte en líder. Pero llegan en un momento que David estaba solo, y aunque él no tenía nada que ofrecerle, ellos se quedaron con David y lo siguieron por todo Filistea. Estuvieron allá mientras David estuvo allá. Ahora que David ya va a ser rey, David no los abandona. David dice que se los trae con él, los llama, pero tampoco los obliga, sino que le hace el llamado que vengan con él, y pues ellos están dispuestos a venir con David. ¿Y qué tiene que tener un líder para que alguien esté dispuesto a seguirle? Tiene que tener unas características especiales. Por ejemplo, les voy a decir, tiene que tener convicción. Y la convicción significa de que estemos seguros de qué es lo que hacemos, a quién le servimos y por qué le servimos. Si nosotros estamos convencidos de eso, nosotros vamos a poder transmitir esa convicción a los demás.
También debemos de liderar con ejemplo, no solo mandar, no solo decir haz esto y haz otro y yo hacer algo diferente. Tenemos que vivir y dar el ejemplo de lo que estamos haciendo y de lo que vivimos nosotros también. Fíjense que una de las cosas por las cuales el Señor reprendía a los fariseos era porque ellos mandaban a la gente y les imponían reglas y les imponían mandatos que ellos ni siquiera los querían mover con un dedo, dice. Pero David también obraba con el ejemplo, porque la convicción David les había demostrado que él le servía a Dios y que él creía en Dios. En el ejemplo, David iba a las batallas, él iba adelante a las batallas. Cuando fueron a defender a los de Keila, él iba ahí. Y en toda batalla que él iba, David no se quedaba en un lugar seguro, él iba con ellos. Sufrido, dice, él sufría con ellos. Él iba con ellos, como le digo, a los ataques, a defenderlos, a atacar. Todo lo hacía él también. Era disciplinado. David era un hombre disciplinado. Él era respetuoso y no se dejaba influenciar. También tenía mucha paciencia, porque este grupo de gente que andaba no era el grupo de gente el más, como les digo, el mejor bien portado. Hubieron algunos momentos en que ellos se levantaron en contra de él y él les aguantó. También hubieron unos momentos que se levantaron unos contra otros, y nos acordamos cuando fueron a la batalla a recobrar sus cosas y a recobrar su familia. Los 200 que se habían quedado, los otros 400 que fueron, le dijeron, no, a esos no les demos nada, solamente démosles las mujeres y los hijos, porque no fueron con nosotros a la batalla. Más David les dijo, no, vamos a darle a los dos. David le tenía paciencia a los dos grupos de cómo comportarse. Hay otras cualidades que también tenemos que tener, que tenemos que ser humildes, tenemos que ser amables, tenemos que ser responsables. Miren, todas estas cualidades son bien importantes para nosotros los creyentes. La humildad, si nosotros nos creemos más que los demás, de verdad que no tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque dice que el Señor ama a los humildes, mas mira de lejos al altivo. Y si nosotros sabemos que a Dios no le gustan los altivos, no tenemos por qué ponernos de altivo. Tenemos que ser humildes. Amabilidad. Tenemos que tener una buena actitud para con las personas. Tenemos que ser responsables. Mire, el compromiso del cumplimiento de las cosas que tenemos que hacer. No fallar. La responsabilidad es bien importante. Tenemos que ser sensibles. Alguien compasivo, alguien sensible a las necesidades de los demás, a la condición de los demás. Debemos de tener integridad. El íntegro, dice, tiene que ser él mismo en todo lugar, transparente. O sea, no vamos a hacer de un modo en un lugar y de un modo en otro. Tenemos que ser íntegros en todo lugar. Equidad, eso es una imparcialidad, ¿no? Dice, un líder debe de actuar con rectitud y justicia sin inclinarse a ningún lado, o por conveniencia, o por interés. Ser igual para todos, aplicando la justicia, aplicando la equidad. Dice que tenemos que ser sinceros, amantes de la verdad, un corazón no falso. Debemos de tener un corazón sincero, debemos de tener un corazón verdadero. También debemos de tener unidad y enseñar unidad y demostrar unidad. Debemos de ser... dice aquí, unidad, dice, debe de generar amistad, unidad, fraternidad entre los que lidera, amigo de la armonía y defensor de la paz. Un buen líder no va a buscar la discordia entre unos y otros, como les decía, cuando los 400 que habían ido a la batalla y los 200 que se quedaron no les querían dar nada, David les dijo que no. Y esto trajo unidad, porque al recibir todos beneficios, pues eso hacía que se uniera. Eso es lo que debe de ser un buen líder, no incitar a la discordia, no incitar a la separación, al enojo, a la envidia. No, tenemos que tratar de unir a las personas que están a nuestro alrededor, haciendo lo correcto. Dice el versículo 4. Y vinieron los varones de Judá, dice, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Mire, este es otro punto. Cuando nosotros estamos siguiendo las indicaciones de Dios, siguiendo el orden que Dios nos ha puesto, el Señor se va a encargar de poner las personas correctas en nuestro camino. Fíjate, el versículo 4 dice que vinieron los varones de Judá
y ungieron a David. O sea que David no tuvo que irselas a imponer, David no tuvo que irles a decir nada, sino que ellos vinieron y lo ungieron. Ya esta gente estaba preparada para recibir a David. Dice, y dieron aviso a David diciendo, de los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Esta va a ser una de las primeras situaciones que David va a enfrentar como rey. Estos de Jabes de Galaad vivían al otro lado del Jordán. Por ende, pertenecían a la otra parte de Israel, a la otra parte del reinado que Abner va a separar en un momento. Pero David va a tomar una actitud como el nuevo rey, no imponiendo su reino sobre ellos, sino que también trayéndoles a ellos para que ellos puedan elegir. Dice así el 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Empieza dándoles gracias por lo que hicieron, porque si nos acordamos, cuando los filisteos agarraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, los decapitaron, y los ultrajaron y los pusieron como show allí en las paredes, y estos de Jabes de Galaad vinieron, dice que caminaron toda la noche, que eran muy valientes, porque para ir a rescatar los cuerpos en la mano del enemigo tenían que tener valor. Y caminaron toda la noche y rescataron esos cuerpos. David se los reconoce y David se los agradece. Les dice el 6, ahora pues, dice Jehová, haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues, dice, ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Y aquí les quiere decir, ahora vamos a estar en un reinado separado, en un reino distinto, pero por lo que ustedes hicieron, yo les voy a mostrar misericordia. Por lo que ustedes hicieron, yo les voy a hacer bien. Y eso le da una tranquilidad a los de Jabes de Galaad, ¿no? Porque este rey que va tomando su reino no va a venir a imponérsele a ellos, no va a venir en contra de ellos, sino que por el contrario, él va a recordar el bien que ellos han hecho a Saúl, aun cuando Saúl no les podía dar nada. Miren, muchas veces nosotros le hacemos el bien a aquel que nos puede regresar, a aquel que nos puede hacer bien para atrás, pero estos de Jabes de Galaad fueron a hacer bien con Saúl cuando ya estaba muerto, cuando Saúl ya no les podía gratificar lo que estaban haciendo por él, cuando ya no les podía agradecer lo que estaban haciendo por él. Ellos de igual manera lo hacen. Y ahora David, que es un hombre conforme al corazón de Jehová, está él haciendo misericordia para con estos de Jabes de Galaad. Y así nos dice el Señor, ¿no? Que lo que hagamos, lo hagamos como para él, porque de él vamos a recibir la recompensa. El versículo 8 dice que es la guerra entre David y la casa de Saúl. Como les digo, aquí viene la separación. David reina en Judá y la casa de Saúl va a reinar las otras 11 tribus por cierto tiempo. Dice el versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, dice, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, dice, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Y reinó 2 años, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Ahora vemos aquí este Abner, que dice que es hijo de Ner, y nos acordamos que era primo de Saúl, por lo tanto es hijo de este Isboset. Isboset significa, ya les voy a decir qué significa Isboset, por aquí lo anoté. Dice que Isboset significa hombre de la vergüenza. Y en Primera de Crónicas 8:33 le dan otro nombre a este hombre que se llama Isbaal. Y Baal sabemos que era un dios pagano. Entonces Isbaal significa hombre del demonio. Fíjense qué tremendo el nombre que le ponen a este muchacho. A este muchacho no nos lo mencionan en los hijos que nos dijeron en los capítulos anteriores, 14:49 creo que era. Vamos a irlo a ver. 14:49. Y los hijos de Saúl fueron
Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Ahí no nos mencionan a este Isboset. Eso quiere decir que no eran hijos de su matrimonio. A lo mejor era hijo de alguna concubina que tenía Saúl. Pero que ahora este Abner lo toma para ponerlo por rey, porque él era el general. Pero miren qué tremendo estos dos hombres, que ninguno murió en la batalla que tuvieron con los filisteos, ni Abner, que era el general del ejército, ni este Isboset, que ya tenía 40 años, que ya podía estar en la batalla. No estaba allá tampoco. ¿Qué cualidades tendrá este Isboset que no andaba en la batalla? Pero que ahora Abner lo está poniendo como rey en Israel. Y fíjense lo que significa Abner. Abner tenía un llamado bien bonito. Abner significa linterna de camino o lámpara de sendero. Y a veces el Señor ha puesto en nosotros un don especial, un llamado especial, pero que nosotros por causa de envidia, que nosotros por causa de la avaricia, torcemos ese llamado. Eso es Abner. Abner es un hombre codicioso, ambicioso y conflictivo. Pero tenía un llamado, dice que era linterna de camino. Pero por la envidia, por la avaricia, por todo eso, tuerce su camino y no ejerce lo que Dios lo llamó a hacer. Mire, muchas veces así somos nosotros, que tenemos un buen llamado, pero por envidia, o por pereza o por cualquier cosa, no ejercemos eso que el Señor ha puesto en nosotros. Fíjense lo que hace Abner. Dice, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Y Abner, 7 años y 6 meses. Y nos dijo que Isboset solamente reinó por 2 años. Eso quiere decir que aún todavía después de que Isboset ya no estaba, David siguió reinando en Hebrón otros 5 años más. Y dice el 12. Abner, hijo de Ner, dice, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon, dice, los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Aquí vemos los dos ejércitos ahora, el ejército de Saúl y el ejército de David, que vienen estos generales y se encuentran en este lugar. Y viene Abner y le hace una propuesta a Joab. Joab era sobrino de David, porque era hijo de Sarbia, y Sarbia era hermana de David. Entonces Joab, Abisai y Asael eran sobrinos de David, porque eran hijos de Sarbia. Y en el 14 dice, y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros, dice. Y Joab respondió, levántense. Abner los está llamando como a un tipo de duelo donde van a poner estos jóvenes a batallar delante de ellos, dice el 15. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, dice, por lo que fue llamado a aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está, dice, en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día. Pero nos vamos a quedar aquí un ratito. Vienen estos dos generales, que no nos dice la palabra que los haya mandado David ni Isboset, sino que ellos andaban merodeando, se encuentran en este lugar y ahora deciden hacer esta pelea, estos 12 jóvenes a pelear. Y dice que todos cayeron a una, los 24 cayeron a una. Estos que están peleando en este momento son israelitas todos son pueblo de Dios. Y cuando nosotros, el pueblo de Dios, nos levantamos unos contra otros, entre nosotros mismos, la pérdida va a ser el 100%. Dice que todos cayeron a una. No hubo ganador, no va a haber ganador, porque todos somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar unidos y no combatiendo los unos con los otros. La guerra entre nosotros mismos no nos lleva a ningún lado. La guerra de nosotros debe de ser contra el enemigo y no entre nosotros. Fíjense lo que dice el 17. Y la batalla fue muy reñida aquel día. Y Abner
Abner y los hombres, dice, de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí, dice, los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael, dice, era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael, dice, tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Aquí vemos que la batalla empieza con esos 12 muchachos de un lado, 12 muchachos del otro, se matan todos y empieza la batalla entre ellos mismos. Pero se puso tan fuerte la batalla, dice, que los de David estaban venciendo a Abner. Entonces Abner empieza a huir, empieza a escaparse, pero de los de hijos de Sarbia había uno que era súper rápido. Dice que sus pies eran como gacela del campo. Entonces este se va persiguiendo a Abner para detenerlo, para matarlo. Pero este Abner era un general ya viejo, un general, ¿cómo les voy a decir yo? Experimentado. Y es cierto que Asael era rápido, pero era un joven también, porque era de los últimos hijos de Sarbia. Porque nos menciona a Joel, Abisai y Asael, y casi siempre los menciona en el orden que nacieron. Y entonces dice que este lo sigue y que no se apartaba ni a derecha ni a izquierda. Asael quería terminar con Abner para que la guerra ya no continuara. Y entonces dice que Abner lo ve, se da vuelta y lo ve y le dice, apártate a la derecha o a la izquierda, o sea, hazte a un lado. Y de allí le dice, estaba leyendo el 14, no, pero le voy a repetir el 20. Dice, y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Ellos no son desconocidos, son conocidos, son del mismo pueblo. Y hasta se reconocen, imagínense, y ahora se están peleando. No son enemigos, no son desconocidos y están queriéndose quitar la vida el uno contra el otro. Dice el 21, entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero dice que Asael no quiso apartarse de en pos de él. Asael iba con su objetivo. Asael no le interesaba la riqueza, no le interesaban los despojos, le interesaba Abner. Y dice el 22, y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo? Dice, levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano. Ahora le empieza a tener aflicción, que se aparte, porque ¿cómo te voy a herir para derribarte? Ahora empieza a tener sentimientos, conocimientos de que son del mismo ejército. Porque le dice también, ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Este Joab y él pues anduvieron juntos en el ejército de Saúl. Pelearon alguna vez juntos, se defendieron alguna vez juntos. Joab le salvó la vida alguna vez, al igual que él le ha de haber salvado la vida a Joab. Y ahora le dice, ¿cómo voy a verle el rostro si yo te hiero a ti? Fíjense, el 23 dice, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí, dice, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenía. Abner terminó matando a Asael. Terminó matando a Asael por haberse impuesto en contra de los planes de Dios. Ahora está cometiendo un asesinato con uno de sus hermanos. Y esto es bien tremendo. Y dice que todos los que venían, o sea, que venían detrás, que los venían alcanzando, cuando llegaban ahí donde estaba Asael, se detenían al verlo allí tirado en el suelo. Dice el 24. Mas Joab y Abisai, dice, siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está, dice, delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces vienen los dos hermanos. Y esto es duro para los hermanos, encontrar a su otro hermano tirado. Dice que ellos no se detuvieron a ver a Asael, sino que siguieron persiguiendo a Abner. Querían alcanzarlo para vengarse. Una guerra entre hermanos, una guerra que no se tenía que estar llevando a cabo, se estaba llevando a cabo donde estaban perdiéndose vidas del pueblo de Dios. Dice el 25. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner,
Formando un solo ejército, hicieron alto en la cumbre de collado. Abner iba huyendo, vienen los de Benjamín y le dan refuerzo, y ahora él se detiene en una cumbre. Dice el 26, y Abner dio voz a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Fíjense qué tremendo. Ahora Joab está llamando a la cordura, está llamando a que retire los ejércitos. Le dice, consumirá la espada perpetuamente, cuando él fue el que provocó todo esto. Él fue el que hizo la separación de los ejércitos. Él fue el que provocó a Joab a hacer esta batalla. Pero como ahora se está sintiendo derrotado, ahora lo llama a que él diga, no, pues ya no debemos de seguir peleando. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo? Le dice que se vuelva de perseguir a sus hermanos. Ahora sí son sus hermanos. Ahora sí que ya él se siente vencido. Son sus hermanos. Dice el 27. Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. El 28. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Joab no entendió la estrategia de Abner, que Abner le está llamando a que pare la guerra porque él ya se siente destruido. Y Joab le hace caso a Abner y para la batalla. Dice que toca el cuerpo y detiene la batalla y ya no pelearon más por ese día. Este Abner representa en cierta manera el pecado, algo que tenemos nosotros en nuestra vida, algo que va en contra de los planes de Dios, algo que va en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando nosotros no nos deshacemos de ese pecado por completo, nos va a dar guerra hasta que no lo eliminemos. Pero Joab en este momento, cansado, triste por su hermano, acude a lo que le dice Abner y para la batalla. Dice el 29. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá, dice, toda aquella noche. Y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Andaba Abner en un camino de toda una noche, retirado del lugar que debía de estar. Dice el 30. Joab también volvió, dice, de perseguir a Abner. Y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres. Y Asael, 20 en total, hombres del ejército de David, habían muerto en esa batalla. Pero había muerto Asael, que era parte de la vida de Joab. Dice el 31, mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. ¿Sí ven por qué Abner llama a la cordura a Joab? Porque dice que le habían matado 360 hombres. De 360 a 20 era una gran diferencia, ¿no? Pero lastimosamente del ejército de David se había muerto alguien importante para este general Joab, porque era su hermano. Dice el 32, tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció, dice, en Hebrón. Hasta ahí llega el capítulo número 2, pero el versículo del 3 dice, el 1, dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. La guerra terminó por ese día, ya no peleó más, decía el 28, pero eso fue por ese día. La guerra siguió. Mientras nosotros dejamos el pecado en nuestra vida, la guerra va a seguir continuando. Satanás va a seguir gobernándonos de alguna manera. Por eso es que tenemos que deshacernos de todo aquello que a Dios no le agrada. Miren, no es fácil. No es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para nosotros poder quitar todo aquello que estorba, para que nosotros le sirvamos al Señor como debemos de servirle, con corazones íntegros, sinceros y de una manera completa.
Bueno, esto es todo de este capítulo. Espero que sea de bendición para alguno que esté necesitado de la palabra. Siempre necesitamos de la palabra. Siempre es bueno leer la palabra. Miren, aprovechemos el privilegio que tenemos de leer la palabra ahora que lo tenemos, porque van a llegar tiempos en que no los vamos a tener y vamos a desear la palabra de Dios. Así es que estudiémosla ahora que tenemos esa oportunidad. Voy a orar para despedirnos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que hemos hablado. Padre, ayúdanos a ser buenos líderes, Padre Santo. A saber cómo liderar, Padre Santo, a aquellos que nos rodean, porque de alguna manera somos líderes, Padre, de ya sea en nuestras iglesias, en nuestras familias, y aún somos líderes de nosotros mismos. Señor, ayúdanos a sabernos liderar a nosotros mismos, a tener carácter, Padre Santo, para decirle que no a todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar conforme a tu voluntad cada día de nuestra vida para que seamos gratos delante de ti, Padre Santo. Bendice, Señor, a todo aquel que escuche esta palabra. Padre Santo, si alguno tiene necesidad, provéele, Señor. Si alguno está, Señor, siendo quebrantado por alguna enfermedad, trae sanidad, Padre Santo. Tú eres nuestro sanador por excelencia, Señor. Si alguno tiene otro tipo de problema, Señora, ayúdalo, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor. Amén y amén. Bueno, pueblo del Señor, que Dios les bendiga y los espero en la próxima.